Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este video tutorial vamos a aprender a tejer esta diadema o cintillo a crochet. Es muy sencillo de realizar. He utilizado el punto zarzo que le da esta bonita textura. Vas a poder tejerlo con cualquier material o grosor de lana. Yo te voy a dar las indicaciones para que puedas tejerlo en cualquier talla. Y también en la caja de descripción te dejo las medidas referenciales. Comencemos. Para tejer esta diadema vamos a necesitar lana de tu preferencia. Yo voy a utilizar esta lana que tiene un grosor de 2 milímetros. Y voy a utilizar el ganchillo de 4 milímetros. También vamos a utilizar la cinta métrica, tijera y aguja lanera. Vamos a montar un número de cadenas base múltiplo de 3 que corresponden al ancho de la diadema. Voy a hacer acá el nudo deslizado y empiezo a hacer las cadenas. El ancho de esta diadema va a ser de 12 centímetros, pero voy a tejer la cadeneta de 14 centímetros, ya que cuando tejemos los puntos suele reducirse unos centímetros. Ya terminé de hacer esta cadeneta, hice un total de 24 cadenas. Ahora vamos a tejer la primera hilera. Esta primera hilera, los puntos los vamos a tejer insertando el ganchillo por estos bucles posteriores de las cadenas. Vamos a tejer el primer punto. Me salto esta primera cadena y en el siguiente tejo el primer punto. Inserto el ganchillo y hago un punto bajo. Me dirijo al siguiente, inserto el ganchillo y hago otro punto bajo. Hago una cadena, tomo lazada y en ese mismo punto voy a tejer un punto alto. Ahora me salto 2 cadenas y en el tercero hago un punto bajo. Una cadena y en ese mismo punto tejo un punto alto. Y esto es lo que vamos a repetir en toda esta hilera. Me salto estos 2 espacios. En la tercera hago un punto bajo, una cadena y un punto alto en ese mismo punto. Me salto estos 2 espacios y aquí en el último punto tejemos un punto bajo. Hago una cadena y giro. Y vamos a tejer la segunda hilera. Acá vamos a tejer un punto bajo en este primer punto. Y ahora ubicamos el espacio de la cadena entre el punto bajo y el punto alto de la fila anterior. Nos ubicamos así. Esta es el primer punto y esta es la cadena de espacio. Aquí. Así lo ubicamos. Nos vamos acá al siguiente motivo que hemos tejido. Este es el punto, este es el segundo punto y esta es la cadena de espacio. Y entre estos espacios vamos a tejer. Inserto el ganchillo y hago un punto bajo, una cadena y en ese mismo espacio tejo el punto alto. Me dirijo al siguiente motivo. Aquí en ese espacio inserto el ganchillo, tejo un punto bajo, una cadena y ahí mismo en ese espacio tejo un punto alto.
Y esto es lo que voy repitiendo. Punto bajo, cadena y punto alto, tejido en ese mismo espacio. Y acá en este último punto solo tejemos un punto bajo. Así vamos a hacer en todas las hileras. El primer punto y el último siempre va a ser un punto bajo. Hago una cadena y giro. Y vamos a continuar repitiendo otra vez en este primer punto, un punto bajo, ubico los espacios y ahí tejo un punto bajo, una cadena y un punto alto. Ubico en el siguiente motivo el espacio y tejo punto bajo, cadena y punto alto. Y esto es lo que vamos a repetir hasta alcanzar la medida de circunferencia de la cabeza. Vamos a repetir estos motivos: punto bajo, cadena y punto alto entre los espacios de la cadena de la fila anterior. Y comenzamos siempre con punto bajo y terminamos el último punto con punto bajo. Yo voy a avanzar hasta alcanzar la medida de circunferencia, que es de 54 centímetros. Ya avancé con los centímetros que necesitaba. Ahora cierro este punto. Dejé la hebra de unos 60 centímetros para hacer la costura. Teniendo en cuenta que el tejido es un poco elástico, vamos a tejer unos centímetros menos. La talla que estoy tejiendo es para adulto, que es de 54 centímetros de circunferencia. Pero este mide 49 centímetros. Le resté 5 centímetros. Esto también depende del material que vayas a utilizar, que el tejido te quede más elástico. En todo caso, según vas tejiendo, vas midiendo y lo adaptas. También en la caja de descripción te dejo las medidas referenciales en todas las tallas. Ahora vamos a hacer la costura. Ya enhebré la aguja. Ahora doblamos cada extremo, así, y lo unimos de esta manera. Así que quede bien. Y vamos a hacer la costura. Vamos a insertar la aguja por todo el tejido. Voy a agarrar acá, insertar en ese primer punto, así. Y vamos cosiendo. Inserto acá en el otro punto, aquí, y voy pasando por todos los puntos. Inserto acá en este siguiente punto, en el siguiente, y voy cosiendo. Y vamos insertando la aguja asegurándonos de tomar las 4 partes. Tomo el último punto que está acá escondido de esta parte. Ahora anudo. Y escondo la hebra.
Y me queda esconder esta otra hebra. Corto y ahora doblamos. Y así es como queda esta diadema, con una textura muy bonita. Puedes tejerlo en el ancho que tú prefieras. Espero te animes a tejerlo. Si este video tutorial te ha gustado, dale like al video y suscríbete, ya que así me ayudas a que este canal siga creciendo. Y gracias a todas las personas que se han suscrito. Bendiciones.